Muy bien, y vamos con la sangre. Entonces, ya decíamos que la sangre también es un tipo de tejido, también pues obviamente está compuesta por células. Ujú. Bien, nosotros pues conocemos la sangre, ¿no? Sabemos que su color característico pues es el rojo, y esto porque hay pigmento hemoglobínico contenido pues en los glóbulos rojos. Y acerca de la sangre, también recuerden que la sangre transporta oxígeno a los demás tejidos, eh, glóbulos blancos que dependen del organismo y plaquetas que detienen el flujo de sangre, lo que permite así la coagulación. Entonces, por ejemplo, si te cortas, si es pequeña, pues empieza a salir un poquito de sangre, pero se va a detener, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque tienes plaquetas que permiten la coagulación, ¿verdad? Si no, pues, si no existiera eso, pues te desangras, que hay personas que tienen sus plaquetas muy bajas y entonces no coagulan fácilmente. Eh, También hay algunos medicamentos que si los tomamos, pues permiten que no haya una buena coagulación y entonces hay riesgo, ¿no? Si tienes algún corte, pues eso te puede ocasionar. Siguiente, ¿qué es el tejido muscular? Bien, el tejido muscular es responsable del movimiento de los órganos, ¿sí? Son los músculos y de los organismos. Está formado por unas células denominadas miocitos o fibras musculares, que tienen la capacidad de contraerse. Entonces, por ejemplo, hay algunas personas que entonces tienden a ser muy nerviosas y, por ejemplo, si van a tener un examen que es muy difícil, entonces se les hacen como nudos, ¿no? Como bolas, acá en la espalda o aquí en los hombros. Entonces, cuando uno está presionado, sobre todo, la presión se manifiesta en el cuerpo aquí atrás, ¿no? Y entonces, pues resulta que es músculo, pero músculo que se contrae, ¿no? Y entonces necesita que lo estén pues manipulando, que le están dando un masaje para que otra vez se extienda, si no, pues se queda así. Y se siente, si usted lo tocan, se siente así pues como los nudos que le llaman o como bolas. Bien, ¿qué es el tejido óseo? Pues se refiere a nuestros huesos, ¿verdad? Nuestro sistema óseo, pues son todos nuestros huesos. Entonces, el hueso está formado por dos tipos eh, digamos, como de tejido, ¿no? Por una parte tiene el tejido compacto, junto, que es la capa externa y que nosotros tocamos y está dura. Y adentro tiene el tejido esponjoso o trabecular, que es la capa interna esponjosa que contiene médula roja. Ya ven que cuando hacen, por ejemplo, caldo de res, adentro del hueso hay, pues sí, como una carnita, y que a algunos les gusta. Bueno, pues porque el tejido entonces tiene dos partes. Una, la exterior, que es la capa gruesa, dura, y la otra que es más bien esponjosa y contiene médula roja. Siguiente, ¿qué es el tejido hepático? Bien, los hepatocitos son las células del hígado. Entonces, en el hígado está el tejido hepático y desempeña las funciones metabólicas de este órgano, que son la formación y excreción de bilis durante el metabolismo de la bilirrubina y la regulación de la homeostasis de los carbohidratos. ¿Sí? Entonces, los carbohidratos son las grasas, entonces se encarga como de regular y de desechar todas las grasas que nos sobren, pues de desechar el hígado. Ahora, hay personas que dicen que el hígado es como nuestro segundo corazón. Si te falla el hígado, te fallan muchos otros, a la larga pues te va dañando muchos otros órganos. Siguiente, ¿qué es el tejido cartilaginoso? Bien, ese está formado por condrocitos.
y recubren las articulaciones. Las articulaciones es todo lo que podemos mover y que está unido. Entonces tenemos un dedo, pero tenemos aquí varias uniones del hueso, ¿no? No es solamente un hueso. Entonces, el tejido cartilaginoso, les decía la vez pasada, que se encuentra dentro de la unión de un hueso con el otro. Entonces, si no tuviéramos tejido cartilaginoso, los huesos se unirían directamente y entonces al estar chocando a cada rato, pues se van a desgastar mucho más rápido que si tenemos un tejido cartilaginoso que los separa y entonces sirve de soporte para que pues nos duren más los huesos. Y les decía que ya hay personas mayores que dicen, es que yo ya no tengo, que ya no tienen pues ese tejido, por ejemplo en las rodillas, y entonces las rodillas les rechinan y hay veces pues que les duelen o que no pueden hacer también actividad física, ¿no? Muy extenuante porque ya no hay cartílago. Siguiente, ¿qué es el tejido epitelial? Bueno, este es en donde sea que tengamos vellitos, pues ese es el tejido. Sus células forman parte de las mucosas, ahí tenemos vellitos, como las que están en los ojos, también ya ven que tenemos en los ojos, casi en todo nuestro cuerpo, nariz, boca, y otras forman parte de la piel, las que se encuentran en el intestino delgado, sirven para absorber nutrimentos. Entonces, cuando vemos fotografías pues del intestino, vemos que por adentro tiene así como pequeños hilitos, ¿no? Entonces sirven porque esas absorben los nutrientes. Cada parte pues de nuestro cuerpo pues tiene una función. Siguiente. Explica por qué las células se renuevan y menciona un ejemplo. Bien, nuestras células continuamente se están renovando. Entonces, hay muchas células que durante el día perdemos, mueren, pero también hay otras células nuevas que las están pues reemplazando. Y además, las células que las reemplazan son idénticas a las que perdemos. Sí, bueno, algunas de ellas. Un ejemplo claro, por ejemplo, lo vemos cuando nos asoleamos, ¿no? Entonces cambia nuestro color de piel, pero con el tiempo nuestro color de piel digamos que se va recuperando. ¿Por qué? Porque otras células van apareciendo, unas se van pues ya muriendo, se van eliminando y otras pues toman su lugar, que van a tomar pues la forma original que tenían esas células. ¿Cuál sería la forma original? Pues el color de nuestra piel, ¿no? Sin asolearse. Siguiente. ¿Cuántas células tienes? Permítanme. Bien, aquí la cantidad varía según la edad, el peso y la estatura. Sí, obviamente que si estás pequeño vas a tener muchas menos células, ¿no? Que alguien que esté grande, o si estás gordo y otro está flaco. Bien, desde que se enunció la teoría celular, muchos investigadores científicos se han hecho la pregunta y algunos han calculado que el ser humano adulto tiene en promedio 37.2 billones, no millones, billones de células y un gran número de ellas mueren diariamente. Lo que les decía, ¿verdad? Que todo el tiempo se nos mueren las células, pero también otras van apareciendo en su lugar. Bien, por último, nada más quisiera que observen a ver, déjenme compartirles aquí pantalla. Bien, aquí tenemos entonces un ejemplo de una célula, una imagen, y del otro lado, me gustó esta imagen porque nos representa muy bien, ¿no? ¿Qué es una célula? Un conjunto de células iguales forman a su vez un tejido. Entonces, muchas células pues van a formar un tejido y varios tejidos agrupados te van a conformar, te van a formar un órgano. La piel es un órgano, ¿verdad? Ya vimos que el hígado pues sería un órgano, etcétera. Tenemos muchos órganos los humanos y cada órgano que tenemos o todos los órganos que tenemos
van a conformar nuestro sistema o aparato. ¿Sí? Así es como estamos todos constituidos por células, luego a su vez por tejidos. Los tejidos forman órganos y los órganos forman todo nuestro sistema o aparato. ¿Ok? Y entonces ya vimos que hay muchísimos tipos de tejidos que tenemos, que nos conforman. La sangre es uno de ellos, los músculos, otro de ellos, los huesos, otro de ellos, el hígado, otro de ellos, los vellitos, o bueno, donde tenemos, que se le llama tejido epitelial, pues es otro tejido. ¿Tienen dudas acerca de lo que vimos hoy en biología? ¿Sí? De nuestros diferentes tejidos. Eso también les voy a preguntar en el examen. Por ejemplo, ¿qué es el tejido hepático? ¿No? O les puedo dar definiciones y los tipos de tejidos y que ustedes me relacionen, por ejemplo. ¿Qué es una célula? ¿O qué función tiene también una célula? ¿O qué es eso de organismo unicelular o pluricelular? Bien, ¿dudas, muchachos? Bien, si no tienen dudas, entonces pues concluimos esta sesión. Mañana nos vemos para trabajar matemáticas, tienen geografía y tienen historia. Trabajaríamos esas tres materias. Bueno, pues entonces damos por concluida la sesión. Gracias por conectarse y nos vemos el día de mañana.